Hubo un tiempo en que el mundo creía conocer los límites de la oscuridad humana. Las trincheras de la Gran Guerra habían sepultado a millones bajo el lodo de Verdún y el Somme, y los supervivientes juraban que semejante horror jamás volvería a ser permitido. Pero la memoria humana es tan frágil como la niebla al amanecer. 20 años después, mientras los niños jugaban en las calles de Varsovia y París, los campesinos cosechaban trigo en Ucrania, y los pescadores echaban redes en el Báltico. Fuerzas invisibles ya habían comenzado a tejer el sudario que cubriría el mundo. Era el verano de 1939, y el aire traía el olor metálico de una tormenta que nunca pasaría. En las montañas bávaras, un hombre observaba mapas a la luz parpadeante de lámparas de aceite. Sus dedos trazaban fronteras como si acariciaran viejas cicatrices. Adolf Hitler no era simplemente un líder político en ese momento, era la encarnación de algo más profundo y aterrador, en la certeza absoluta de un hombre que creía poder leer el destino en las estrellas y en la sangre. A su alrededor, generales curtidos por la Primera Guerra Mundial estudiaban planes de invasión con la frialdad de cirujanos que preparan una operación. Sabían que estaban a punto de cruzar un umbral. La pregunta no era si habría guerra, era si habría suficiente espacio para contenerla. Al otro lado de Europa, en Londres, Neville Chamberlain se despertaba cada mañana agobiado por una decisión irrevocable. Había regresado de Múnich un año antes agitando un papel, prometiendo paz en nuestra época, pero por la noche, solo en sus habitaciones, oía el tic-tac del reloj como pasos que se acercaban. Cada informe de inteligencia era una gota de veneno. Cada telegrama de Praga, Varsovia, Moscú, una confirmación de lo que ya sabía. Había negociado no con un estadista, sino con el apetito insaciable de un imperio que solo conocía la expansión o el colapso. En Moscú, Joseph Stalin movía piezas en un tablero de ajedrez que solo él podía ver. Su rostro impasible no revelaba nada, mientras los diplomáticos alemanes y soviéticos firmaban el pacto que dividiría Europa del Este, con la misma facilidad con la que se parte una naranja. Ribbentrop y Molotov sonreían a los fotógrafos mientras sellaban el destino de naciones enteras. Pero Stalin no sonreía. Nunca sonreía cuando estaba realmente satisfecho. Sabía que era solo una tregua, un acuerdo entre lobos, antes de decidir cuál devoraría primero, y ya contaba los días para que Alemania dirigiera sus cañones hacia el este. El 1 de septiembre de 1939, el amanecer llegó a Varsovia como siempre, tranquilo, indiferente, eterno. Las madres preparaban café, los panaderos encendían sus hornos, los tranvías iniciaban sus rutas matutinas, y entonces el cielo se rasgó. El sonido llegó antes de la comprensión, un rugido profundo y creciente que hizo vibrar ventanas y cofres. Los Stukas descendieron del cielo como aves de presa mecánicas, con sus sirenas diseñadas específicamente para congelar la sangre humana. Las bombas cayeron con grotesca precisión sobre cuarteles, puentes, estaciones de tren, pero también sobre escuelas, sobre hospitales, sobre calles donde los niños corrían presas del pánico, sin comprender que el mundo que conocían acababa de terminar. La caballería polaca, orgullosa y anacrónica, galopó en impecable formación contra las divisiones Panzer que avanzaban como tsunamis de acero. Hay una terrible belleza en el coraje inútil. Estos hombres sabían que sus lanzas y sables eran impotentes contra los blindados alemanes, pero cabalgaron de todos modos, porque hay cosas más importantes que sobrevivir. Importa morir como uno cree que debe vivir. Sus soldados fueron masacrados en minutos, pero sus sombras aún surcan los campos polacos, testigos eternos de que hay límites a lo que la dignidad humana puede aceptar. En 3 semanas, Polonia dejó de existir como nación soberana. Pero no fueron solo 21 días de batalla. Fueron 21 días de un nuevo tipo de guerra, donde la distinción entre soldado y civil se borró deliberadamente, donde ciudades enteras fueron rodeadas no para rendirse, sino para exterminarla, donde el objetivo no era conquistar territorio, sino aniquilar la identidad. Los tanques alemanes no se detuvieron a aceptar rendiciones, siguieron avanzando, aplastando todo a su paso, mientras que detrás de ellos venían unidades especiales con listas de nombres, a maestros, a sacerdotes, a escritores, a cualquiera que pudiera recordarles a los polacos quiénes eran. Y si sigues este viaje por los momentos que definieron el destino de la humanidad,
Dale a me gusta ahora. Suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo de estas historias que el tiempo ha intentado borrar. Lo que descubrirás en los próximos minutos es aún más inquietante. Y cuando los tanques soviéticos llegaron del este, encontrando a los alemanes en medio de Polonia como cómplices que se repartían el botín. Los polacos comprendieron que no habían sido derrotados solo por un imperio, sino por la propia geografía del odio. Estaban atrapados entre dos visiones totalitarias del futuro, y ninguna de ellas incluía la existencia de Polonia más allá de su territorio y su trabajo esclavo. El invierno de 1939 trajo consigo lo que Europa occidental llamó la guerra de la falsedad. En la línea Machina, los soldados franceses jugaban a las cartas en búnkeres que creían impenetrables. En Alemania, las fábricas trabajaban 24 horas al día fundiendo acero y entrenando pilotos. Churchill, recién nombrado primer lord del almirantazgo, recorría los pasillos del poder británico como un profeta de la fatalidad, advirtiendo a cualquiera que lo escuchara que la tormenta aún no había comenzado. Simplemente estaba respirando hondo. Pero al norte, donde el hielo empieza a dominar el mundo, la guerra no tenía nada de falso. Finlandia, pequeña y aparentemente imposible, se atrevió a negarse cuando Stalin exigió territorio y cuando el Ejército Rojo cruzó la frontera en noviembre, previendo una campaña que duraría días. Se encontró con bosques convertidos en tumbas heladas. Los finlandeses lucharon con esquís y botellas de gasolina, emergiendo de la nieve como fantasmas, destruyendo columnas soviéticas enteras y desapareciendo antes de que llegaran los refuerzos. En Suma Salmi, 2 regimientos soviéticos fueron completamente aniquilados tanto por el frío como por las balas. Los hombres se congelaron en sus posiciones, convirtiéndose en estatuas de hielo que permanecieron de pie, armas en mano, con los ojos abiertos, mirando a la eternidad. Stalin respondió con el único lenguaje que conocía a más hombres: más acero, más sangre. Envió oleadas humanas contra las posiciones finlandesas, hasta que los defensores se quedaron sin munición para abatirlas. Finlandia luchó con un coraje sobrehumano durante meses, pero el coraje no calienta en el invierno ruso ni alimenta a soldados exhaustos. Cuando finalmente firmaron el tratado de paz, cedieron territorio, pero mantuvieron su independencia. Y eso en sí mismo fue una victoria que Stalin jamás perdonó. Más importante aún, el mundo vio al Ejército Rojo desangrándose. Hitler lo vio y tomó nota. Primavera de 1940 en Europa despertó ante una pesadilla que se aceleró de lo previsto. Dinamarca cayó en cuestión de horas. Noruega resistió durante semanas, con montañeros defendiendo los fiordos contra los paracaidistas alemanes que caían del cielo como semillas de guerra. Pero estos fueron solo preludios. El verdadero golpe llegó en mayo, cuando Alemania desplegó sus divisiones blindadas a través de las Ardenas, el bosque que los franceses consideraban intransitable para los tanques. Era como si toda la doctrina militar francesa hubiera sido escrita en arena, y la marea acababa de subir. Los Panzer no atacaron la línea Maginot, simplemente la ignoraron, avanzando hacia el norte como el agua que bordea la piedra. En cuestión de días, redujeron a las fuerzas aliadas a la mitad. En semanas, empujaron al ejército británico al mar en Dunkerque. En la playa, 300.000 hombres esperaban la muerte o la captura, mientras los tucas se lanzaban al agua y las ametralladoras alemanas cortaban la arena. Pero entonces ocurrió algo que ni siquiera los estrategas más optimistas habían previsto. Al otro lado del Canal de la Mancha, miles de civiles británicos miraron al otro lado del agua y tomaron una decisión. Pescadores, contrabandistas, dueños de yates, remeros de fin de semana, se subieron a cualquier cosa que flotara y cruzaron bajo el bombardeo para recuperar a sus soldados. Durante 9 días, una armada improvisada de civiles rescató a un ejército. No fue una victoria, fue la supervivencia transformada en leyenda. París cayó sin luchar porque ya no quedaba nada contra lo que luchar. Las carreteras que conducían al sur estaban congestionadas de refugiados, columnas humanas que se extendían kilómetros cargando maletas, empujando carros y cargando niños. Los istucas los ametrallaban metódicamente, no por necesidad militar, sino para sembrar el terror, para dejar claro que ya no había santuario, ni reglas, ni civilización, solo poder y quienes lo temían. Cuando los tanques alemanes
desfilaron por los campos elíseos. Los soldados franceses lloraron en los campos de prisioneros de guerra, y los veteranos de la Primera Guerra Mundial se sentaron en cafés vacíos y preguntaron a Dios por qué habían sobrevivido a la Primera Guerra Mundial solo para ver esto. Pero Gran Bretaña permaneció sola ahora, a lo largo de 48 kilómetros de agua salada, frente a un continente conquistado. Churchill habló al Parlamento con palabras que eran a la vez promesa y maldición. Lucharemos en las playas, en los campos, en las calles, jamás nos rendiremos. Y sabía, al pronunciar esas palabras, que condenaba a su nación a años de sufrimiento. Pero también sabía que había cosas peores que el sufrimiento. Estaba la de arrodillarse. Estaba el olvidar lo que significa ser libre. Hitler ordenó la Operación León Marino, la invasión de Inglaterra, pero primero necesitaba dominar los cielos. El verano de 1940 trajo consigo la batalla de Inglaterra, donde los pilotos de la RAF, muchos de ellos aún adolescentes, despegaban 4 o 5 veces al día en Spitfires y Hurricanes para enfrentarse a armadas de bombarderos alemanes, escoltados por Messerschmitts. El cielo sobre Kent y Londres se convirtió en un campo de batalla vertical donde las estelas de condensación dibujaban geometrías de muerte. Jóvenes de 20 años se batían en duelo a 600 kilómetros por hora, sabiendo que cada misión podía ser la última, que cada despegue podía acabar en llamas. Por la noche, cuando la RAF estaba demasiado agotada para interceptar, llegaron los bombarderos alemanes. Londres ardió. Coventry quedó reducida a escombros en una sola noche. Pero los británicos desarrollaron algo que ningún estratega alemán había previsto, en una terquedad irracional, casi gozosa, ante la aniquilación. Por la mañana, barrían los cristales rotos, sacaban los cuerpos de entre los escombros y abrían el café de la esquina, porque eso era lo que hacía la gente civilizada. Se negaron a dejar que las bombas alemanas decidieran cómo vivirían el resto de sus días. A finales de otoño, Hitler canceló la invasión, no por compasión ni duda moral, sino porque sus generales estaban convencidos de que podían desangrar a Inglaterra con un bloqueo naval, mientras preparaban algo más grande, algo con lo que Hitler siempre había soñado, desde sus días en Mein Kampf, cuando escribió en su celda sobre el Lebensraum, el espacio vital en el Este, Rusia, la conquista que definiría el Reich milenario o lo destruiría en el intento. 22 de junio de 1941, a 4 de la mañana. A lo largo de 1800 kilómetros de frontera, desde el Báltico hasta el Mar Negro, 3 millones de soldados alemanes avanzaban al unísono. Operación Barbarroja, la mayor invasión de la historia de la humanidad. Miles de tanques, miles de aviones, hombres suficientes para poblar una nación entera. Todos marchando hacia el este con la certeza de que en cuestión de meses estarían en Moscú. Los primeros días confirmaron esta certeza. Divisiones soviéticas enteras fueron rodeadas y destruidas. Las ciudades cayeron como fichas de dominó. Cientos de miles de prisioneros fueron capturados. Los alemanes avanzaron tan rápido que dejaron rastros de polvo visibles desde el espacio, si hubiera habido satélites para verlos. Pero Rusia no era Francia. Las distancias eran inimaginables. Los caminos se convertían en lodo con las primeras lluvias, y siempre había más espacio para retirarse. Stalin ordenó una política de tierra arrasada. Todo lo que no pudiera ser evacuado sería destruido. Fábricas enteras fueron desmanteladas y trasladadas más allá de los Urales. Granjas fueron incendiadas, puentes fueron volados. El ejército rojo se desangró terriblemente, pero no se rindió, y cada kilómetro de avance alemán se convirtió en un kilómetro de vulnerable línea de suministro. En septiembre, los alemanes sitiaron Leningrado. Durante 900 días, la ciudad resistió bajo asedio. 900 días en los que los niños murieron de hambre en las calles, en los que la gente comía cola de empapelar, en los que el frío del invierno ruso era tan intenso que los cuerpos se conservaban hasta la primavera. Más de 1 millón de personas murieron. Pero Leningrado no se rindió, ni siquiera cuando la razón lo dictaba, ni siquiera cuando la rendición sería una muestra de compasión, porque había algo en el alma rusa, forjado por siglos de invasiones e inviernos crueles, que simplemente se negaba a quebrarse. En diciembre, las unidades alemanas llegaron a las afueras de Moscú, podían ver las torres del Kremlin a través de la nieve. Pero sus máquinas se congelaron. Sus soldados vistieron abrigos de verano,
Y entonces llegó el invierno, el verdadero invierno ruso, donde el metal se pega a la piel, donde respirar lastima los pulmones, donde los hombres duermen y no despiertan. Y de repente, del gélido vacío, aparecieron las divisiones siberianas que Stalin había mantenido en la frontera con Japón. Hombres acostumbrados al frío insoportable, frescos mientras los alemanes estaban exhaustos. La contraofensiva soviética alejó a la Wehrmacht de Moscú y, por primera vez desde el comienzo de la guerra, el ejército alemán se retiraba de verdad. Pero el horror apenas comenzaba. Tras las líneas del frente alemanas, en los bosques de Polonia y Ucrania, algo transcurría que trascendía la guerra. Los Einsatzgruppen, unidades especiales, se desplazaban de aldea en aldea con listas y ametralladoras. Los judíos eran acorralados en plazas, conducidos a zanjas y ejecutados en masa. Luego vinieron las cámaras de gas camufladas como duchas, los trenes abarrotados hasta la asfixia, los campos de concentración rodeados de alambre de púas, donde la humanidad era procesada, industrialmente, hasta convertirla en cenizas en Auschwitz and Treblinka, Sobibor a nombres, que se convertirían en sinónimos no de lugares, sino de abismo moral. La solución final no fue un efecto colateral de la guerra, fue un objetivo paralelo, tan importante como la conquista militar. Fue un intento de eliminar pueblos enteros de la existencia, no solo de matarlos, sino de borrar su existencia. Al otro lado del mundo, en diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor. En 90 minutos, convirtió los barcos estadounidenses en tumbas submarinas y garantizó que la guerra se volviera verdaderamente global. Estados Unidos había permanecido aislado, brindando ayuda pero evitando el combate directo. Pearl Harbor terminó aquello en llamas y explosiones. Roosevelt solicitó al Congreso una declaración de guerra, y una nación entera transformó su industria en una máquina de guerra. Las fábricas de automóviles produjeron tanques, las fábricas de tractores produjeron aviones. Las mujeres asumieron puestos de trabajo mientras los hombres navegaban hacia Europa y el Pacífico. Estados Unidos despertó furioso e industrializado, y eso lo cambiaría todo. En junio de 1942, en la diminuta isla de Midway, portaaviones estadounidenses y japoneses libraron una batalla que decidiría el Pacífico. Los aviones despegaron desde cubiertas flotantes, buscaron enemigos en el horizonte oceánico, lanzaron torpedos y bombas, y regresaron a repostar mientras sus buques nodriza maniobraban desesperadamente bajo ataque. En un solo día, Japón perdió 4 portaaviones, el corazón de su armada, y con ellos, la capacidad ofensiva que había dominado el Pacífico durante meses. La marea de la guerra estaba cambiando, pero nadie sabía aún si llegaría a tiempo. En el verano de 1942, Hitler lanzó otra ofensiva en el sur de Rusia, buscando yacimientos petrolíferos en el Cáucaso. Pero se obsesionó con una ciudad que llevaba el nombre de su enemigo, Stalingrado. Lo que comenzó como un objetivo estratégico se convirtió en motivo de orgullo, luego en obsesión, finalmente en locura. Las divisiones alemanas y soviéticas luchaban calle por calle, casa por casa, habitación por habitación. Los francotiradores se batían en duelo a través de ventanas destrozadas. Los soldados se enzarzaban en combate cuerpo a cuerpo en sótanos, mientras la artillería transformaba la ciudad en un paisaje lunar. La esperanza de vida de un soldado soviético recién llegado a Stalingrado se medía en horas, pero seguían avanzando, cruzando el Volga bajo el fuego alemán, porque Stalin había ordenado no dar un solo paso atrás. En el invierno de 1942, los soviéticos contraatacaron, cercando al sexto ejército alemán dentro de la ciudad que casi habían conquistado. Hitler prohibió la rendición o la retirada. Durante meses, 300.000 alemanes quedaron atrapados en el asedio, congelados, hambrientos y sin municiones, mientras la Luftwaffe intentaba en vano reabastecerlos por aire. En febrero de 1943, los supervivientes finalmente se rindieron. De los 300.000, solo 5.000 regresarían a casa años después. Stalingrado rompió algo fundamental en la Wehrmacht. No solo la moral ni el número, sino la ilusión de invencibilidad. Demostraron que podían desangrarse y morir como cualquier otro ejército. Y una vez que esa ilusión se rompe, nunca se puede restaurar. La guerra continuaría durante 2 años después de Stalingrado, cada uno más sangriento que el anterior. Kursk
presenció la mayor batalla de tanques de la historia, con miles de máquinas destruyéndose mutuamente en campo abierto bajo un cielo de verano. Normandía vio a soldados saltar de barcos a playas transformadas en mataderos, avanzando sobre los cadáveres de sus camaradas porque no avanzar significaba morir en el acto. Las ciudades alemanas ardían bajo bombardeos que convertían las noches en días de fuego, tormentas creadas por el calor que absorbía el oxígeno de los pulmones de quienes intentaban esconderse en los sótanos. Pero el final estaba escrito desde Stalingrado. Alemania luchaba ahora en 3 frentes: los soviéticos desde el este, los angloamericanos desde el oeste, y la realidad económica de no tener petróleo, caucho ni suficientes hombres para defender el imperio que había conquistado. Hitler, aislado en un búnker bajo Berlín, desplegaba divisiones inexistentes en los mapas, ordenando contraofensivas imposibles, mientras sobre él la ciudad se desmoronaba en ruina. En abril de 1945, los tanques soviéticos entraron en Berlín. Los soldados del Ejército Rojo, que habían marchado desde Stalingrado a través de 1.600 kilómetros de destrucción, finalmente llegaron al corazón de la bestia. Lucharon entre los escombros de la capital alemana, mientras Hitler, en el búnker, se casaba con Eva Braun y se envenenaba, porque prefería elegir cómo morir antes que enfrentarse a la justicia. 8 de mayo de 1945, día de la victoria en Europa. Pero una victoria cubierta de cenizas, 70 millones de muertos, ciudades enteras borradas del mapa, generaciones enteras de jóvenes convertidas en lápida. Y cuando los soldados aliados abrieron las puertas de Auschwitz y Bergen-Belsen y vieron montones de cadáveres, cámaras de gas, hornos crematorios, comprendieron que habían luchado no solo contra el imperio militar, sino contra el mal en una forma más pura de lo que creían posible. Algunos lloraron, otros vomitaron, algunos simplemente se quedaron allí, mirando fijamente, porque el cerebro humano carece de la capacidad de procesar la industrialización del genocidio. En el Pacífico, la guerra continuó hasta agosto, cuando 2 bombas atómicas transformaron Hiroshima y Nagasaki en sombras permanentes grabadas a fuego en el hormigón. La nube nuclear en forma de hongo que se alzó sobre estas ciudades anunció no solo el fin de la guerra, sino el comienzo de una era en la que la humanidad tenía el poder de autoextinguirse. Fue quizás la lección final de la Segunda Guerra Mundial, que el progreso tecnológico no trae sabiduría moral, que la civilización es un velo mucho más delgado de lo que nos gusta creer, que cada generación debe elegir activamente ser humana, porque la inhumanidad siempre acecha, siempre es tentadora, siempre promete soluciones simples a problemas complejos. Los sobrevivientes regresaron a casa transformados. Llevaban en la mirada algo inexplicable, en los silencios que interrumpían las conversaciones familiares. Construyeron el mundo de la posguerra sobre los cimientos de la memoria traumática, decididos a no permitir jamás semejante horror. Crearon las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tribunales para juzgar crímenes de lesa humanidad, pero también crearon suficientes armas nucleares para destruir el planeta varias veces. Porque la lección aprendida era ambigua: nunca más permitir el genocidio, pero tampoco nunca más ser demasiado débiles para evitarlo. Y hoy, cuando vemos imágenes en blanco y negro de aquellos años, es fácil olvidar que eran personas reales, con miedos reales, amores reales, sueños que se evaporaron bajo el fuego de la artillería. El soldado soviético que se congelaba en Stalingrado pensó en su novia en Kiev. El piloto británico, sobre Londres, pensó en el hijo que nacería en 3 meses. El niño judío escondido en el ático de Ámsterdam escribió en un diario porque creyó, hasta el final, que la humanidad era fundamentalmente buena. Todos fueron protagonistas de sus propias historias, y la guerra los transformó en estadísticas, números tan grandes que perdimos la capacidad de percibirlos como individuos. La Segunda Guerra Mundial no fue inevitable, fue una elección, una serie de decisiones, pequeñas y grandes, tomadas por líderes y ciudadanos, por quienes perpetraron el mal y por quienes guardaron silencio mientras el mal ocurría. Y esta quizás sea la verdad más importante, en que la historia no es un río que fluye inevitablemente hacia un océano. Es una construcción humana moldeada por decisiones morales
tomadas en momentos específicos. Cada persona que dijo no cuando era más fácil decir sí, cada persona que escondió refugiados, sabiendo que el riesgo era la muerte, cada persona que siguió creyendo en la humanidad cuando toda la evidencia sugería que la humanidad era una ilusión. Estas fueron victorias tan importantes como Stalingrado o Normandía. 79 años después, el mundo que emergió de aquellas cenizas se desvanece. Los últimos veteranos, los últimos testigos vivos, se desvanecen como velas al viento. Pronto, la Segunda Guerra Mundial será solo historia, no un recuerdo vivo. Y cuando eso suceda, cuando ya no haya voces temblorosas que digan, yo estuve allí, lo vi, tendremos que elegir activamente recordar. No por nostalgia ni por glorificar la guerra, sino porque olvidar es un lujo que no podemos permitirnos. Porque cada generación se enfrenta a su propia versión de la elección entre la humanidad y el abismo. Y la única protección es el recuerdo de lo que sucede cuando elegimos mal. Las sirenas sobre Londres se silenciaron hace décadas. Los campos de Auschwitz son ahora museos, lugares de peregrinación silenciosa, donde los visitantes caminan con profunda reverencia. Las playas de Normandía son pacíficas, los turistas toman fotos donde miles de hombres murieron. Pero si escuchas con suficiente atención, si permites que la historia hable, no solo a través de fechas y números, sino a través de la humanidad compartida a lo largo del tiempo, aún puedes oír los ecos, aún puedes sentir el peso de las decisiones tomadas bajo una presión insoportable, aún puedes aprender lo que aquellos años enseñaron con sangre y ceniza, que la civilización es una conquista diaria, no una herencia garantizada, que la libertad tiene un precio, que cada generación debe elegir si está dispuesta a pagar, que el mal triunfa no solo cuando los malos actúan, sino cuando los buenos observan y no hacen nada. Y quizás, si aprendemos estas lecciones lo suficientemente bien, si permitimos que moldeen no solo nuestra comprensión del pasado, sino también nuestras decisiones en el presente, quizás los muertos de la Segunda Guerra Mundial no murieron en vano. Quizás sus sombras puedan guiarnos a través de la oscuridad que cada época enfrenta a su manera, no como soldados o héroes abstractos, sino como recordatorios de que cada uno de nosotros, ante la disyuntiva entre la humanidad y la conveniencia, entre el coraje y el silencio, entre la memoria y el olvido, está escribiendo el siguiente capítulo de la historia que comenzó cuando el primer ser humano decidió ayudar a un extraño en lugar de ignorarlo. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, pero sus preguntas nunca terminan. Permanecen, resonando a lo largo de las décadas, a la espera de que cada nueva generación ofrezca sus respuestas, no con palabras, sino con su forma de vivir. Si has llegado hasta aquí, es porque entiendes que la historia no es solo el pasado, es un reflejo del presente y una advertencia para el futuro. Dale me gusta a este video, no por obligación, sino porque crees que estas historias deben ser contadas. Comenta qué sentiste, qué aprendiste y qué momento te marcó más profundamente. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias que revelarán los secretos más oscuros y extraordinarios de la humanidad. Y si crees que lo has visto todo sobre los horrores de la guerra, necesitas ver la historia que se desarrolla ahora en tu pantalla. Prepárate para descubrir algo que cambiará por completo tu perspectiva de esos años. Algunos relatos son tan perturbadores que se mantuvieron en silencio durante décadas, hasta ahora.